todas sus áreas como profesores, como educadores, como trabajadores sociales, como psicólogos, como médicos, han venido haciendo un trayecto con Ricardo o conmigo en el área de las pedagogía familiar y de la educación. Obviamente hay mucha gente y también hay invitados que o han sido consultantes o han estado en algún seminario sin ser estudiantes más, digamos, de largo aliento, pero han asistido a algunas de nuestras charlas o seminarios. Por eso es una invitación general, como alguien dice por ahí. Pregunta que si podemos acceder a la grabación. Eso es de A ver, Ricardo. miren, mira, yo sobre eso quisiera decir que, que con asterisco, pero yo ya me imaginaba que me iban a preguntar eso. Y a ver, yo creería que sí, pero miren, lo que sí me parece que sería amable de su parte es que el juicio debido con la utilización. Es decir, yo no quiero aparecer como diciendo dogmáticamente algo, sino como contando una experiencia que en el contexto de aula con los que trabajamos en aula o con los grupos de estudio la manera concreta como lo hacemos. Entonces, esto que es como un tema abierto, tendría que leerse como a la luz de lo que, mucho, de la teoría sistémica de las relaciones familiares. ¿Sí? Y lo que yo quiero mostrar como datos no son datos absolutos, no son datos puntuales, no son datos, más bien son datos de apenas el abrebocas. La sesión pasada yo dije, mire, es como si uno dijera cómo se hace el sancocho. Aquí lo único que presenté es que estamos alistando los ingredientes para que el sancocho quede rico, para poderlo degustar. Pero aquí solo estamos mencionando los ingredientes. Y en Y es ese la forma de sentido, hacer tu si sancocho. les es útil, chévere, y ya listo. Yo no tengo problema con apegarme a eso, con guardarlo. Bueno, alguna persona, Lilia Pachón, o Lili, pregunta cómo son las palabras para incluir a los hermanos muertos. A ver, la palabra para incluir al hermano muerto, miren, es que no es una palabra que uno usa, es una palabra que brota desde el proceso personal. Es lo que nosotros llamamos las frases sanadoras. En el libro de Dar el lugar de todo que ver, hay todo un capítulo sobre las frases sanadoras. Pero si a uno le dicen, si a mí me dicen puntualmente cómo se incluye a un hermano, es que uno sea capaz de decir, hoy veo a mi papá y a mi mamá y hoy le doy un lugar a mi hermano y casi que por fin lo veo porque antes no lo veía y ahora lo reconozco y ahora le puedo dar un nombre o ahora puedo repetir el nombre que mis papás amorosamente le dieron y ahora le voy a dar un lugar entre nosotros y como lo cuento, yo dejo de ser el tercero y paso a ser el cuarto para darle un lugar a mi hermano y a mi hermano le pido que nos mire con amor, que nos bendiga, que nos dé fuerza, pero a él lo reconocemos como uno de nosotros. Eso es lo que se me ocurre. Listo. ¿Puedo Ok. agregar dos cosas, Ricardo? Sí, claro. Sí, y en ese mismo contexto, simplemente que descanse en paz y que tomamos su fuerza para los que estamos vivos. Muy bien, perfecto. Sí, eso es. Eso Ok. es todo aquello que me conecte, que me permita sentir que alguien que estaba por fuera, ahora lo hacemos parte de nosotros. Ahora lo reconocemos, ahora lo miramos con respeto. Ahora, si por ejemplo mi hermano se murió en un accidente, entonces ahora dejo de mirarlo con rabia y entonces yo respeto el destino de mi hermano. Si mi hermano murió en un asesinato, entonces yo incluyo a los asesinos para que ninguno de los que estamos vivos carguemos lo que no nos toca, pero que los asesinos carguen con lo que sí les toca. Y entonces uno le pide a su hermano que murió accidentalmente o asesinado que descanse en paz, que se quede tranquilo y más aún uno hace una frase sanadora que es muy importante en términos de corazón. Yo pido que nunca más se repita en la familia lo que pasó con mi hermano que murió en un accidente. Eso es una cosa que aparece muchísimo cuando estamos en aula, cuando estamos en clase, cuando estamos en los grupos de estudio. Y es que al incluir a alguien, de alguna manera, también estamos intentando que eso no se repita.
muchas personas, para que vean que eso tiene aplicación en todos los planos. Muchas personas dicen, yo me separé y quiero cerrar para que mis hijos no repitan. Y en ese sentido es válido decir, lo de los dos no prosperó, yo lo cierro, pero ahora espero que mis hijos, que mis hijas lo hagan distinto y se den la posibilidad de tener una relación de pareja, aunque yo y muchos de los míos no la pudimos tener. Lo que quiero mostrar es que eso se puede llevar a distintos planos. El abuso también se cierra en el sentido con ya fue suficiente y yo pido de corazón que no se repita con otras personas de mi familia. Y a veces el cierre es muy en función, por ejemplo, de los hijos. No se imaginan el montón de personas que dicen yo no quiero que en mi hija o que en mi hijo se repita el abuso de que nosotros fuimos víctimas. Ok. Otra pregunta acá. Dice, en mi caso, dice alguien, en mi caso me crié sin mis abuelos. ¿Cuentan como reflejo de pareja de papá y mamá? Sí, total. Es que yo tampoco conocía a mis abuelos, pero hay una cosa que es fundamental y es que por mis abuelos es que yo tengo papá y por mis abuelos es que yo tengo mamá. Es decir, en ese sentido es que hablamos de datos. Yo no tengo que, dicho, ya hay cosas que ya no pueden tener reversa. Yo no conocí a mi abuelo materno, no lo conocí. Mi abuela no nos lo presentó. Mi abuela siempre estuvo muy enojada con él. Entonces, yo no lo conocí, pero todo el sentido de que mis abuelos me dieron a mi mamá y todo el sentido de que mis abuelos me dieron a mi papá. Entonces, cuando hablamos de incluir, justo estamos hablando de eso. Estamos hablando de darle un lugar a esos que hacen parte, aunque yo no los haya conocido. Yo no necesito conocerlos. Lo que yo necesito es incluir a quienes me facilitaron y me dieron la posibilidad de tener papá y mamá en la vida. Yo, ahí, por ejemplo, si uno depende de por qué razón no conocía a uno de mis abuelos o a todos los abuelos, muchas veces ocurre que como dices tú, un ala del avión no se conoce, la familia de papá no se conoce o la familia de mamá no se conoce. Entonces, el asunto empieza, ¿cómo eso nos implica que si un abuelo está excluido porque fue, no sé, abusador o fue maltratador y de él no se habla, eso emocionalmente a quién le dolió? Le dolió a la abuela y le dolió a mi papá o a mi mamá y de ahí me duele a mí. Es decir, las emociones de esas situaciones van pasando de una generación a la otra. Me perdí, es que hay muchas preguntas. A ver, mira, y lo otro es que son las 9:30 de la noche. Sí, listo. Yo creo que hay muchas preguntas, pues las dejamos por ahora aquí y les agradecemos a todos su